Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal. Hoy vamos a ver qué tan poderoso sería Yamcha en el mundo de Dragon Ball. Ya hicimos dos videos de este estilo, uno sobre Goku y otro sobre Gohan, y el próximo será sobre el maestro Roshi, pero para que salga tenemos que llegar a la meta de 30 likes y 30 comentarios. Y bueno, los dejo con el video. Y antes de empezar el video recuerden usar el código de SantiETG para cualquier compra en la tienda de Epic Games. Antes de empezar el video les quiero aclarar que las unidades de poder que hay en cuanto a los personajes de Naruto o a los del mundo de Naruto estarán representadas con un número más grande, o sea, aumentados 10 veces. O sea, si un personaje de Naruto tiene 1000 unidades en su mundo, en Dragon Ball tendrá 100. Y para que entiendan mejor este video les voy a explicar algo. Hagamos de cuenta que hay un personaje como Goku con 3500 unidades en el mundo de Naruto, y está también Naruto con 5000. Si estos se enfrentaron solo cuerpo a cuerpo, seguro ganaría Naruto, suponiendo que tiene una resistencia similar. Pero si fuera con ráfagas de energía o habilidades extra, Goku ganaría claramente, o cualquier otro personaje de Dragon Ball le ganaría a este Naruto, depende cuál sea obviamente. Así que representando con barras, casi cualquier ataque de ki de Goku fácilmente duplica su poder como un Kamehameha, pero un Rasengan de Naruto solo podría aumentar como mucho su poder de 5000 a 7500. Puede ser más con un Odama Rasengan o otro Jutsu, pero eso no lo puede hacer cualquiera. En cambio, en el mundo de Dragon Ball, muchos personajes que estén lo suficientemente entrenados pueden cargar una ráfaga de energía que sea capaz de destruir enormes masas de tierra o montañas, por ejemplo. Y personajes que se podrían comparar a este poder destructivo en el mundo de Naruto serían algunos más allá del rango leyenda y las bestias con cola. Así que espero que les haya quedado claro la explicación y los dejo con el video. El primer Yamcha que podemos ver tiene un poder de 30 unidades de poder cuando hablamos de ki, pero si lo pasamos a la escala de Naruto tendría un poder de 300 unidades en la parte media alta del rango Genin, pudiendo vencer a personajes como Konohamaru Niño, pero se haría vencido por un Boruto en sus inicios. Recordemos que Boruto es un genio y prodigio, por lo que creo que sería capaz de vencer a este Yamcha, además de que este todavía no sabía usar bien su ki, por lo que no le sumaría peligro a Boruto. Luego Yamcha entrenaría para el torneo de artes marciales aumentando su poder. El nivel que tenía era de 500 unidades de poder en el tope del rango Genin, siendo superior a una salada con Sharingan, pero sería vencido por Hashirama Niño, que está en la parte media baja del rango Chunin con 750 unidades de poder. Ya para el siguiente torneo de la 22ª edición, Yamcha ya puede utilizar de mejor forma el ki, gracias al entrenamiento del maestro Roshi. El nivel de poder de este Yamcha sería de 1000 unidades de poder en el tope del rango Chunin, pudiendo vencer a la mayoría de los genin de Naruto original, y el más destacado de ellos sería Neji, el que se enfrentó a Naruto, pero creo que este sería derrotado debido al estilo de pelea de Yamcha. Y un personaje que lo superaría en poder y con el cual tendría una pelea pareja sería con Naruto a principios de Shippuden, el cual tiene un nivel de 1250 unidades en la parte media baja del rango Chunin. En el reencuentro de los guerreros Zetas en el 23º torneo de artes marciales, Yamcha aumentó bastante su nivel de poder, llegando a las 1640 unidades de poder en la parte media alta del rango Jounin, superando al Gaara que se enfrentó a Kimimaro junto a Rock Lee. Creo que las arenas de este no serían problema para el poder y velocidad que puede alcanzar gracias a su ki, pero sería vencido, en mi opinión, con el Hashirama revivido por Orochimaru, que tiene un poder de 5000 unidades en el rango Kage. Años después, con la llegada de Raditz, Yamcha no aumentó tanto su nivel de poder, llegando a las 1770 unidades de poder, estando en la parte más alta del rango Jounin. Este tendría un poder inferior al de Sasuke con la segunda fase de la marca maldita, pero creo que Yamcha, gracias a sus habilidades y control de ki, después de una buena pelea sería capaz de vencer a este Sasuke. Sería capaz de vencer a Sasuke en esta forma, pero sería vencido por un Orochimaru de la Tercera Guerra Mundial Ninja, que está en la parte media del rango Kage. Con el aviso de Raditz de que llegarían Saiyajin a la Tierra muchísimo más fuerte que él, los guerreros Z entrenarían con Kamisama para aumentar lo mayor posible su nivel de combate, aumentando la mayoría bestialmente sus habilidades, siendo Yamcha uno de los que más los hizo. El poder de Yamcha era de 14800 unidades de poder en la parte baja del rango leyenda, siendo por muy poco inferior a Raditz. Este Yamcha sería superior a Minato, el vivo, el que peleó contra Kurama y murió, ya que este tiene un poder de 10.000 unidades de poder. Y el personaje o el conjunto de personajes que podrían llegar a vencer a Yamcha son los Pains, que todos juntos tienen un nivel de poder de 3000 o 3500 unidades, más el plus de que están conectados gracias al Rinnegan. Además de que tienen múltiples invocaciones
técnicas muy útiles y recordemos que Yamcha nunca fue muy listo, o sea, fue asesinado por un Saibaman. Yo creo que aunque use su ki que le da un plus, no sería capaz de vencer a los Pinks. Lo que sí le daría la ventaja sería el vuelo, pero no creo que sea suficiente. Y recordemos que hasta este momento los guerreros Z se privaban bastante de volar, ya que gastaba su ki. Más de 3 años después, Yamcha al igual que todos los otros guerreros Z entrenaron para vencer a los androides. Por lo tanto aumentaron muchísimo su nivel de poder, quedando obsoleto el anteriormente mostrado. El nivel de poder de este Yamcha es de 100.000 unidades de poder, en el tope del rango leyenda, teniendo por debajo a un Minato con el modo chakra de Kurama gigante, el cual tiene un poder de alrededor de 90.000 unidades en la parte media alta del rango leyenda. Este Yamcha sería vencido por Madara Edo, que tenía un Rinnegan muy fuerte además de su inmenso Susanoo. El poder de este Madara es de 150.000 unidades, que en el mundo de Dragon Ball sería de 15.000, siendo por 3.000 veces inferior al primer Vegeta. Y aunque use su ki no creo que sea suficiente para vencer este Madara. Con la llegada del Vía Androide Cell, Yamcha siguió entrenando y llegó a su punto máximo, su Prime. Obviamente es el nivel de poder que él muestra, ya que si mostrara su verdadero nivel de poder, superaría a todos los dioses del mundo de Naruto y del mundo de Dragon Ball, ya que en secreto tiene el Ultra Instinto hasta una fase mejorada. No cabe duda que es un estúpido. El poder que alcanza su Prime es de 125.000 unidades de poder en la parte baja del rango Dios, venciendo un Naruto modo Kurama con el modo sabio. O sea, así de fuerte es este Yamcha, siendo más fuerte que el Billú más poderoso sin contar al 10 colas. Además que con su Kamehameha podría contrarrestar cualquier Billudama. Y se haría vencido por Obito, modo sabio de los 6 caminos controlados, que tiene un poder de alrededor de 175.000 unidades. Además de que el poder que le da su Sharingan y Rinnegan es muchísimo. 7 años después, Yamcha al haber dejado de lado su entrenamiento habría disminuido considerablemente su poder, teniendo un poder de 75.000 en la parte media alta del rango de leyenda, derrotando un Tobi con Kamui y todo eso, y siendo vencido por un Hashirama Edo debido a la ventaja que le da ser un resucitado, aunque Yamcha sabe muy bien lo que es ser uno. No cabe duda que es un estúpido. Para la llegada de Bills a la Tierra, Yamcha disminuyó su poder un poco más, teniendo 65.000 unidades, siendo solo un poco inferior a lo que era antes, pero aún sería capaz de vencer a un Gai con las 7 puertas del dolor abiertas de la cuarta guerra ninja. Y para la saga de Moro, los terrícolas tuvieron 2 meses hasta la llegada de este a la Tierra. Yamcha gracias a esto tuvo un entrenamiento digno después de mucho tiempo. Recordemos de que él no se puso ni en forma para el torneo del poder, ya que no fue convocado. El nivel de poder que tendría es de alrededor de 85.000 unidades de poder, recuperando 20.000 unidades, y en el mundo de Dragon Ball tendría un poder de 8.500. Con este poder derrotaría a un Sasuke con Mangekyo Sharingan Eterno y su Susanoo, ya que tiene un poder de 50.000 en la mitad del rango leyenda. Un poder muy alto para la escala de Naruto, pero si este de casualidad lograse encontrarse espiritualmente con Hagoromo y ser bendecido, y por gracias al guión obtuviese el Rinnegan, en una pelea perdería, ya que este tiene un poder de alrededor de 140.000 unidades de poder en la parte media baja del rango Dios, o sea Yamcha sería vencido por este Sasuke. Bueno gente de YouTube, espero que les haya gustado el video. Recuerden que tenemos que llegar a la meta de 30 likes y 30 comentarios para seguir haciendo videos de este estilo, y bye bye.